Hola, acá estamos en una nueva semana política en el Mostrador Televisión. Tenemos, por supuesto, a nuestro Mirko Macari y tenemos un muy buen invitado, Alberto Mayol, bienvenido. Alberto no viene como candidato ni como personaje político, viene en su calidad de analista político, gran analista político, que ha contribuido antes de meterse en su aventura política, contribuyó bastante a generar opinión y en esa calidad está acá, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, hablemos de política. Aprovechemos que está Mirko, que está Alberto. Hablemos de política pura y dura. Estamos segunda vuelta, a punto ya del día D, queda una semana y un poco más, semana y media. ¿Y qué está pasando, Alberto? Mira, yo creo que primero la señal, así, la línea más clara, más nítida, es lo que significó la elección en términos de barrer con una época. O sea, efectivamente hay una transformación epocal acreditada, no como hipótesis, sino que aquí efectivamente ver salir, ¿no? Cuando ya parecía que iba a ser simplemente un fenómeno biológico, la posibilidad de la desaparición de los Saldívar y de los nombres más reaccionarios dentro de la centroizquierda, resulta que vemos que eso efectivamente ocurre, acontece políticamente, sin necesidad... El fin del Partido del Orden. El fin del Partido del Orden. Y eso de la política institucional, porque siempre ha sido más fáctica que institucional. Exacto, el fin del Partido del Orden, cuando hablamos del Partido del Orden, en realidad siempre hablamos del sector de la centroizquierda que fomenta el Partido del Orden, porque si no lo tiene, que ocurre en la derecha, que sea el Partido del Orden en la derecha, es natural, digamos. Entonces, pero ocurre aquí en la centroizquierda fuertemente. En la derecha ocurre que surge un Partido del Orden que promueve desorden, o sea, porque es el partido del Orden a nivel cast, es un partido que puede terminar cuestionando las bases mismas del sentido histórico de la derecha contemporánea chilena. Las bases de ser una derecha tecnocrática, buena onda, que tiene algún sentido de comprensión del sentido común, de centro, ¿ya? Y de pronto aparece esta derecha pinochetista. El Mapu Chavi, claro, está cuestionado por José Antonio Cast. Sí. Exactamente, entonces, y ahí es interesante porque aparece en Chile entonces, por izquierda en ambos lados, una presión, ¿ya? Que no tiene parangón. Estamos hablando de que aparecen movimientos, actores que estaban literalmente fuera del mundo en sentido conceptual. O sea, lo más fuera del mundo que existía era el Partido Comunista y de pronto eso está sobrepasado, pero lejos, con 14 movimientos en el Frente Amplio. Quedó casi en el centro político. Queda casi, claro, queda empujado naturalmente, porque empieza a aparecer, nosotros estamos escribiendo un libro con Andrés Cabrera sobre el Frente Amplio y ahí aparece una cosa que es bien interesante, que es la idea del exomundo. Si no me invitan a presentarlo, no lo compro. Pero usted siempre está invitado, así que a las presentaciones, eso no cabe duda. El exomundo, nosotros lo llamamos a aquel mundo que ocurre afuera, que para efectos de la ciudadanía y para efectos del sistema político era un mundo casi zombies, ¿no? Incomprensible, ¿no? Unas reuniones extrañas de gente que se separa, se junta, se funde, se fusiona que pelean mucho entre ellos. Y que pelean mucho entre ellos, y no tenían códigos, categorías, criterios, combinaciones extrañas, y de pronto eso es parte del mundo. Uso la etimología de mundo que tiene que ver con lo limpio, aquello que está configurado, ¿no? Y entonces había un exomundo. Que tiene nombre. Exactamente, que tiene nombre. Y de nominado. pronto aparece el eso. lenguaje medieval. Y llega un actor nuevo, relevante, que, ojo, el Frente Amplio no es que haya sido capaz de hablarle a Chile, es Chile el que ha sido capaz de hablarle al Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio no es dueño ni del 90%, o sea, ni del 10% del mérito de haber logrado lo que logra. Es una respuesta. Simplemente pone sobre la mesa la posibilidad de una respuesta a la crisis. Mira, ya volvemos sobre el Frente Amplio, pero me gustaría saber, en lo mismo que estamos hablando del Frente Amplio por el lado de la derecha, de Cast. Bueno, el caso de él tiene una dificultad. ¿Cast, Felipe o José Antonio? José Antonio. Felipe, bueno, ya llegaremos a la derecha liberal. José Antonio es notable porque retrotrae a las investigaciones de hace muchos años que demostraban que en Chile había alrededor de un 10% de pinochetismo, y un pinochetismo duro, donde Pinochet es simplemente la cristalización de una energía que podríamos denominar protofascista, ¿no? Que es una energía muy propia
de la cultura chilena en esa combinación entre los elementos hacendales y autoritarios que son propios de la política histórica en Chile. Y Kast logra en muy breve plazo... Y de la cultura de sectores populares. Y muy popular. O sea, Ese discurso de Pinochet que la mujer agraciaban al golpe porque con el toque de queda los hombres no llegaban tarde a la casa. Exacto. O sea, la gracia de Pinochet, la gracia política de Pinochet, no está en el modelo económico que a él no se le habría ocurrido en la vida, no está en la gran teoría, no está en la Constitución, que eso son otras cosas, que está José Piñera, que está Guzmán, que están esos grandes artífices, los Kast, qué sé yo. Lo que entendía Pinochet perfectamente era la micropolítica, y eso lo hacía muy bien, y él entendió entonces que el POG, el PEM, y sobre todo el SEMA Chile, y la construcción de la alcaldía como un elemento, como un reducto importante de lo local, eso lo entendió muy bien. Y aquí hay una conexión con esa larga historia de pinochetismo popular. Eso logra Kast. Pero es solo Kast, pero lo logra solo. Está muy solo. Ese es su problema. Tiene la posibilidad de que sea solo una aventura, que le pase un poco, incluso más radicalmente lo que le pasó a Marco. Hoy tiene que estar metido en el comando de Piñera. Porque Marcos logró armar su propio partido. Por lo menos. En cambio, este hombre pareciera que es como un llanero solitario. Ahora, ¿qué ¿no? pasaría si mañana, después de la elección y qué sé yo, Osandón se fuera con Kast? Eso es otro universo. Hay una capacidad distinta. Eso era sobre el supuesto de que esto es política al margen del factor caudillo. Sí, en ese mundo el caudillismo es la piel, el dueño, el patrón del fondo, claro, es determinante. Entonces no caben dos patrones a cargo del mismo fondo. Así es. Ese es un problema de que la política de verdad, la política que inventan por eso los griegos tenían panteones de dioses. No tenían un solo dios. Había mucho y eran todo. Capaces de incorporar los dioses derrotados en roles importantes, dignificarlos, no destruirlos. El que entiende la política sabe... Muy de Churchill, que siempre decía que al enemigo vencido había que darle la mano. Por supuesto. Y ayudarlo a un levantarse. gran conocedor en estudios clásicos. Es que él era un gran clásico, Churchill. Yo creo que efectivamente eso es un gran punto. La política chilena de los últimos años es una política Chamberlain. Una política blanda, una política de no, pactemos para evitar los conflictos. La concesión permanente. La concesión permanente. Y de repente empiezan a aparecer la necesidad todavía, sin nadie que la materialice realmente, de una política más Churchill. ¿Y el Frente Amplio es Chamberlain o Churchill? Todavía es muy Chamberlain. ¿Cómo debería ser Churchill? O sea, lo que supone eso es un nivel fuerte de conducción y de asumir los costos. O sea, cuando Chamberlain fracasa y llaman a Churchill, su oferta política es sangre, sudor y lágrimas. Porque le dice, si estamos en guerra, yo no le puedo ofrecer nada más que eso. Y eso en un momento donde efectivamente tú puedes construir una utopía, pero para hacer una utopía necesitas el momento prometeico. Y objetivamente hoy día el Frente Amplio todavía no es prometeico o no quiere ser prometeico. La declaración de la semana pasada no es prometeica. Es una y en cambio tiene más del sujeto contemporáneo. Esto no es una crítica personal. El sujeto contemporáneo no es prometeico, es narciso. Se mira a sí mismo. Mira cómo quiere ser visto. Un espejo, claro. No lo que quiere hacer, no lo que quiere transformar. Entonces, sino cómo se va a ver. Exactamente, esa necesidad prometeica es la que el mundo empieza a exigir, el mundo, no Chile. El mundo con crisis políticas, con crisis económicas, con conflictos importantes, con una derecha fuerte en todo el mundo, empieza a exigir momentos prometeicos y de pronto, entonces, este mundo de... Mucha más ética de la convicción que de la responsabilidad. Exactamente. En algún sentido. Exactamente. Claro. Y ahora el punto es que de pronto, y eso te puede servir muy bien para crecer, pero de pronto hoy eres un actor político con peso. Y esa densidad... ¿ya? Entremos de lleno entonces al Frente Amplio, los desafíos del Frente Amplio. Superar la... Más allá de si los cumple o no logra o no. Para aterrizarlo, es decir, cómo esto se juega en corto y largos plazos, en lo táctico, que es la discusión del momento, el apoyo ahí. ¿Tú crees que fue deficitario o crees que salió aprobado en términos de cómo se ha visto estos días? O sea, yo simplemente lo describo de una manera muy sencilla.
la prensa internacional, lo revisé, unánimemente dijeron el Frente Amplio no apoyó a Guillé. La prensa nacional se partió en dos y dijo, algunos dijeron apoyó a Guillé, otros dijeron no apoyó a Guillé, otros dijeron dio libertad de acción, en fin. Y el Frente Amplio, dentro del Frente Amplio, el grueso del grupo que tiene más capacidad de control entendió, y la mesa nacional en general entendió, que se había apoyado a Guillé. Eso se llama una declaración. Entonces, muy compleja. claro, o sea, evidentemente eso, si uno está diciendo que debemos superar la insoportable levedad del ser, ¿ya? Naturalmente esto solamente consagra esa levedad y no ayuda entonces a decir, ¿saben qué? Yo vengo a gobernar, que es la palabra que ahora hay que empezar a conjugar un verbo Y que ha sido entonces, imposible. ¿qué era lo correcto? ¿Apoyar decididamente a Guillé en un juicio? Yo creo que si la visión, y la visión era de que habían condiciones que había que ponerle a Guillé, las condiciones se le ponen sobre la mesa. ¿Y él los acepta o no? Y él los acepta o no. O hay una mesa de conversación en la cual, que yo siempre he dicho, que ojalá transmita en televisión, que tenga este elemento contemporáneo de la transmisión. La pecera. La pecera. Bueno, que si es por eso tiene que ser por Facebook Live, claro, por Periscope. el contenido, pero el contenido dramático. Ese contenido dramático donde de pronto llega entonces Alejandro Guillé, porque la situación se puso compleja entre los asesores, llega Beatriz Sánchez y empieza la conversación y se llega o no a un acuerdo. Para mí eso era porque además le toman la agenda y le quitan la agenda a Piñera, ganando, perdiendo incluso Piñera en ese escenario, la agenda, el proyecto, porque la gran pregunta hoy es, y a mí por eso no me gusta la libertad de acción, no me parece razonable desde el punto de vista de cualquier coalición política. La libertad de acción está dada de antemano, es obvia. No, cada uno hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Y al votar... Pero, efectivamente... Esa es una nostalgia UDI. pero sí es que es una nostalgia leninista. Claro, a la vez, pues claro. Entonces... Nadie se manda solo. No, aquí va y hay que armar el mundo. Y entonces tú además, tienes que llegar al momento en el cual tú tienes que decir, vamos a gobernar. Cuando tú dices, vamos a gobernar, la palabra gobierno significa timón, timonear, tú necesitas poner el timón y decir, vamos para allá. Si tú estimas que desaprovechó esa oportunidad el Frente Amplio, y por lo mismo... Siempre tiene remedio. Bueno, por eso, y para volver a la pregunta original, contestada ya la de Mirko, hablemos del Frente Amplio. ¿Cómo ves tú el futuro del Frente Amplio? No hablas como parte del Frente Amplio, futuro. Como analista. ¿Con Piñera o con Guillé? Exacto. ¿Cuáles son? Buen punto. Sí, mira, yo creo que es bien claro. Un triunfo, cualquiera de los dos triunfos hoy día son en modo menor. Nadie va a ganar ganando. Eso es lo primero. Por la dispersión. Por la dispersión y porque el clima indica que el gran ganador es el Frente Amplio, aunque no está en segunda vuelta. Y porque para gobernar se va a necesitar el Frente Amplio sí o sí. Y se va a necesitar mucha gente y se va a necesitar efectivamente cruzar la frontera, aunque no sea para conseguir los votos, por lo menos para conseguir porque ni un sentido común. Piñera ni son inspiradores de nada. Sus votantes responden simplemente por negación. Tal cual. Y ninguno los que votan con Piñera es para que no llegue el Frente Amplio, y los que votan Guillé es para que no llegue Guillé. Mira, la dupla... y la dispersión de votos en el Congreso no le va a permitir a ninguno tener control de la agenda legislativa. Para mí esta dupla de Piñera-Guillé es una dupla que uno la podría revelar así en términos académicos a partir de un autor muy interesante de los últimos años que es Byung-Chul Han, un surcoreano que en realidad es filósofo alemán. Y él tiene un libro fantástico que se llama La sociedad del cansancio, donde él explica que esta sociedad neoliberal del rendimiento, Piñera, el piñerismo, el empresariado, no hablemos de Piñera persona, el arquetipo que representa. ¿Ya? La sociedad del rendimiento, que todo el rato está diciendo tenemos que tener éxito, tenemos que lograr objetivos, termina en la sociedad del cansancio. ¿Ya? Termina en el carácter exhausto de la ciudadanía de decir, no quiero más eso. Y de alguna manera, la candidatura de Guillé, la nueva mayoría, tal como está, exánime... Es descanso. Es descanso. Partiendo por la siesta. Claro, que el arquetipo es perfecto, claro, y que él la reivindica muy inteligentemente, contrario a lo que parece, porque al otro lado tiene el 24/7, que hoy día demostró que al no tener pausa, no tiene sabiduría. Comete errores, más errores que teniendo Comete errores por no tener la pausa. ¿Ya? Y él dice, mientras usted comete el error, yo puedo dormir una siesta. Y eso al principio suena horrible, porque es una sociedad que dice el rendimiento, y de pronto, cuando adquiere valor,
un elemento contraintuitivo para una sociedad, es mucho más valioso. Entonces Guillé queda con un activo que fue un pasivo. Pero es la sociedad del cansancio. Entonces estamos en ese proceso, y el Frente Amplio en ese proceso tiene que salir de ese eje, construir un mundo nuevo. Y esa es la dificultad. Entonces, si gana Piñera... Con épica. Claro, si gana Piñera, gana el rendimiento en sus últimos aliados, en sus últimos extractores. Si gana Guillé, la concertación se acabó, la nueva mayoría no es objetivamente nada, no tiene un proyecto, tiene que buscar un proyecto. Si tiene que buscar un proyecto, tiene dos posibilidades: o el Frente Amplio influye para que su proyecto esté allí, o la derecha nuevamente introduce su proyecto en los gobiernos. Elementos de cogobierno, claro. Exactamente. Derecha económica. Y ese es el rol ahí del Frente Amplio, es tener la capacidad de influencia para que efectivamente, ya que ustedes ya gobernaron, ahora gobiernen con las nuestras. ¿Y cuál escenario es más fácil, más factible, más...? Yo creo que los dos tienen sus ventajas y desventajas. La tesis de que un gobierno de Piñera mejora las condiciones del Frente Amplio es falsa. Polarización. Pero es que es falsa porque antes era binominal. Eso ocurrió en el 2010-2011 porque era binominal. Y por tanto había allá y acá. Entonces algo que por acá presionaba producía una aglutinación. Cuando el escenario es más parecido a 3/3, le pasó a Frei Montalva, lo que pase por izquierda puede ser tan influyente que efectivamente tenga que gobernar con las ideas de la izquierda, hacer la reforma agraria en serio, ¿no? Y después tener que entregarle el poder a la izquierda. Entonces, son escenarios muy distintos, no tiene nada que ver uno con el otro, por eso hay que acostumbrarse a la nueva configuración que está recién cristalizando. Yo creo que en cualquiera de los dos escenarios el Frente Amplio tiene juego, con la diferencia que con el caso de Piñera, si Piñera es osado y trata de efectivamente revertir procesos de desmantelamiento del modelo económico neoliberal, si los intenta revertir... No tiene posibilidad de hacer eso hay que descartarlo. Eso hay que descartarlo, pero... No tiene ni la viabilidad cuantitativa, exacto, ni tampoco, después del resultado de la primera vuelta, no hay ninguna opción política. El Piñera de la primera vuelta es muy parecido al Lagos, sí, del 99, que tenía dos alternativas. Si le iba muy bien, iba a poder ser el primer presidente del siglo XXI, pero como le fue muy mal y la correlación de fuerzas fue muy estrecha, fue el último presidente del siglo XX. Y entonces, en el imaginario, él tenía que cerrar el ciclo de Allende con un socialista que volvía a la moneda y que era aplaudido por los empresarios, no temido por los empresarios. Entonces, eso es lo que condiciona un resultado de primera vuelta, así de importante es un resultado de primera vuelta. El Piñera que emerge de la primera vuelta es, aunque ganando, emerge derrotado. Exacto. Exacto, no, completamente viene para administrar lo que hay, no viene para retrotraer nada a la edad de oro de la transición y de la concertación. El mayor pesimista con respecto a Piñera no estaba dentro del mundo de la derecha, era la gente contraria que decía 39%. O sea, bajo el umbral mínimo. Entonces, naturalmente, el tipo se descoloca y dice aquí todo fracasa. El aire hoy día, después de los errores últimos de Piñera, está enrarecido para la derecha y no está el mismo ambiente. Incluso después de la primera vuelta, cuando les pegaron tremendo chancacazo, así todo daba la sensación de que estaban con la pole position, ¿no? Sí. Hoy día está la sensación contraria, producto fundamentalmente, por lo que yo entiendo, por los errores comunicacionales de Piñera, que además está muy solo. Porque continuo de cosas, partiendo por el resultado del... Claro, pero se separó el comando, la gente más fría y política del comando ya nos pareciera que no está influyendo como antes. Están pasando cosas que ha cambiado el ambiente. En esta semana y media, ¿tiene algo que hacer Piñera? ¿O ya pareciera que se le está yendo de yo creo que ya está todo jugado ya. Sí, los yo creo que aquí van a ser las claves. La clave está en los errores. ¿Quién comete menos? ¿Quién comete menos errores? Pueden haber más errores. Claro, pueden haber más errores. Incluso. Por ejemplo, yo creo que los sectores de izquierda han cometido un error en ridiculizar demasiado el tema de Chilezuela. Porque es un eje dominante para Piñera igual. No obstante, se pueda ridiculizar. Esa caricatura tiene mucho sentido en aquellos lugares donde el contenido político es más discreto, en la población
popular, donde efectivamente los códigos de la política son menos comprensibles. Todo más básico. Todo son más básicos. Bueno, resulta que en esos lugares, eso, incluso cuando estás haciendo la sátira, puede tomar sentido. Entonces, fomentar ese discurso, y eso revela que cada uno de los actores está jugando el partido del otro. Y esto ha sido una cosa muy, muy, muy notable porque revela la ausencia, o sea, nuevamente esta cosa epocal, digamos, muy narcisa la época. Mírenme, pero yo no tengo nada que ofrecer. ¿Ya? Solo mírenme porque soy. Entonces, y ese problema en la política chilena tiene que ser resuelto rápido, porque si no se produce lo que Mirko ya dijo, un dato que es muy importante. Ya Lagos iba a ser el último gobierno, o el último de una era, o el primero de una era. Luego iba a ser Bachelet, primera. Luego iba a ser Piñera, que finalmente va y dice, no, pero este es el gobierno de la concertación. y luego es Bachelet de nuevo. Y todas las veces fracasan. Pareciera que este último de Bachelet está más cerca de ser el primero de otra era. Está más cerca solo gracias a su propia derrota. La tragedia, el horror, el llegar al casi cero, la ausencia de energía, claro, el despelote, la ausencia de energía es una política, señal de que se acabó la era, y entonces desde el momento en que ella recupera estos meses, parece ser la nueva era. Pero en realidad es una gestión política brillante de cierre. Se consigue traer al Papa, mueve el capital que ella sí tiene, que es el capital que está afuera, lo que le quedaba. Y ese capital le ordena el mundo. O sea, va a terminar ¿qué presidente de la República termina con el Papa a un mes de salir, viniendo a verlo, con una cuestión planificada? ¿Con cuánto tiempo de antelación? ¿Un año? 6 meses. 6 meses. Eso ¿Quién consigue eso? Eso es un crédito cierre, internacional. sí. Es un crédito del Vaticano. Que es puro carisma, o que radica mucho en el carisma de ella, ¿no? Porque no es su influencia internacional. Claro, no son grandes redes. Es lo que se imagina el Vaticano, y tienen razón, que es la gran fiesta de tener a un personaje como Francisco con Michelle Bachelet, que pueden llegar perfectamente a bailar cumbia. O sea, eso, y el Vaticano dice, en la reconquista de Latinoamérica, que es el sentido de Francisco, esto es una oportunidad importante. Oye, y si pierde Piñera, se da un fenómeno, lo hablábamos fuera de cámara, se podría dar un fenómeno que es el fin de toda la generación de la transición, porque ya esa generación salió por el lado de la centroizquierda, Sí. fue derrotada en la elección, todos los candidatos que apoyó Lago, ninguno salió, la gente de la DC, contraria a la nueva mayoría, pero concertación también fue borrada del mapa. Y ahora ocurría lo mismo con Piñera, que es un personaje más pasado que presente, es un actor de los 90, Sí. ¿no? En definitiva, con un entorno, Alamán, Chadwick, Espina, ¿no? Que son esa misma generación, con eso quedan borrados todos, Sí, ¿no? sí. Se da también el recambio, ahí viene con todo el recambio. Ahí está la posibilidad de Bópoli. En la de todos, porque no va a haber una centro, si pierde Piñera no va a haber una derecha. Van a haber al menos 3. Va a volver a estar más La flexionada. derecha liberal, la Exacto, derecha de José Antonio Caz y la derecha de Osandón. Entonces no tienen incentivos para converger en nada. Claro, es que las estructuras de liderazgo, y esto era predecible, y por eso es tan notable la ceguera de la élite. Porque esto, si uno mira los datos, o sea, un ejercicio tan simple como mirar, esto lo publiqué en el libro Autopsia, de que se murió la élite chilena, ya estaba. Entonces, mirar los datos, decía, los datos del 2000, 2004, eran datos donde los principales líderes del país, los 10 mejor evaluados, tenían 80, 70% de aprobación y niveles de rechazo bajísimos. Entre los 10 mejor evaluados de nuestro tiempo, la mitad tienen más rechazo que aprobación, y los que tienen buena evaluación están en orden del 40-42%. O sea, es un mundo exánime, completamente. Entonces, frente a eso, la incapacidad de entender, y ahí el pecado espantoso de la concertación, de haber aniquilado desde la generación de los 70 a la generación de los 80, lo deja de funcionarios, no los aniquila, pero los deja de funcionarios, a la generación de los 90, después ya con el... Les pasa el maletín. Claro, exactamente. Y después no hay ni generaciones. No tienen ni estudiantes en las universidades, no tienen nada. No tienen federaciones, nada. Y ni les importó. Como si eso fuera posible sostener en el tiempo. Y la derecha le empieza a pasar insospechadamente, porque toda su estructura de renovación estaba basada en personajes jóvenes, pero que no tenían capacidad política. O
O sea, en el distrito que fui yo, la mejor votación de la derecha es Marcela Sabat. ¿Cuál es la oferta política de Marcela Sabat? Una promotora. ¿Cuál es la conducción de Marcela Sabat? ¿Qué es lo que va a lograr? Entonces, frente a eso, cuando tú le pasas a esta serie de personajes, ¿qué le pasas? ¿Dónde está el timón? Cuando no están los Longueira, los Novoa. No solo no hay piloto, no hay timón. No hay timón, exactamente. ¿No? Exactamente. Oye, mira que nos entretenemos conversando, pero bueno, yo creo que por hoy está bien. Te volveremos a invitar, Alberto, Mirko, gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana política. La última antes de las elecciones, porque domingo siguiente viene el acto final. Así es. Y ahí te volveremos a O invitar el acto para... fundacional. Puede ser. Nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos.